amigos del canal. La verdad es que para mí es un placer tener de nuevo aquí a mi amigo Enrique de Vicente. Enrique, bienvenido al canal. El placer, sabes, doctor Pertierra, que siempre es mío. De verdad que es un placer tenerte aquí para hablar de un tema que, entre otros muchos, tú sabes de muchísimos temas, pero el tema de Egipto es algo que embriaga, que atrae y que embelesa, ¿no? Tú sabes que es una de mis grandes pasiones desde hace mucho, pero de lo que no sé prácticamente nada. Bueno, si tú no sabes prácticamente nada, los demás sí que no sabemos Es que no se absolutamente sabe, nada. es que no se sabe prácticamente Bueno, nada. vamos, O vamos. sea, apenas escarbamos en la superficie de algo que somos incapaces de comprender, ni siquiera de acercarnos a cuál era la mentalidad egipcia. Indudablemente los egiptólogos saben infinito más que yo sobre la cáscara, sobre el envoltorio, pero el envoltorio no es el contenido. Claro, el envoltorio no el contenido. Y precisamente de esos objetos y lugares los que vamos a hablar. Se ha hablado mucho de estructuras como las pirámides, la esfinge, pero y se ha debatido mucho sobre la funcionalidad. ¿Qué funcionalidad podría tener, por ejemplo, las pirámides, las gran pirámides, por ejemplo? La Gran Pirámide y las pirámides en general dan bien por sentado los egiptólogos que son tumbas, Sí, eso es lo que dicen. ¿vale? Pero yo pregunto, pruebas de que son tumbas. Vamos a ver, las pirámides que se han abierto, y pongo en concreto una importante que abrió hace ya bastante, 70 años aproximadamente, por decirlo así, más, en Saqqara, Zakaria Godhem, el segundo gran especialista en Saqqara, um, estaba con los sellos. Es decir, sellada tal como la habían cerrado. No había duda de que no había habido ladrones de Profanación, tumbas. ningún profanador. No. ¿Y qué Y no encontraron? había tumba, no había momia. Las pirámides no son tumbas, no eran tumbas, a no ser que alguien demuestre lo contrario. O sea, la Claro, evidencia dice, no son tumbas, no eran tumbas. Otra cosa es, ¿por qué un sarcófago en la Gran Pirámide? claro, porque se ha datado como tumba, evidentemente, es uno de los elementos que llama la atención. Cuando tú estudias, tú lees sobre la Gran Pirámide, sobre todo la parte ortodoxa, te dice pues, la tumba del faraón Keops, Kefre o Jufu, Kefre Mequereinos, pero realmente ni evidencia, ni objeto, ni nada que haga evidenciar eso. Pero en cambio, dice la ortodoxia que sí, ¿no? Incluso tú has mencionado las tres grandes pirámides de Egipto, se les atribuye a esos faraones, pero fueron realmente ellos los que Claro. las construyeron. Vamos a ver, de entrada, es obvio que las pirámides, estamos hablando de las antiguas, no algunas de las más recientes que se construyeron, porque estamos hablando de miles de años de la civilización egipcia, y ya lo último de lo que tenemos más evidencias es ya una degeneración de esa ciencia sagrada faraónica, de la teocracia faraónica, el gobierno teocrático que regía la sociedad egipcia, que era una sociedad teocrática, religiosa, Ujú. fundamentalmente. Y era el núcleo obsesivo, era el más allá, es decir, la muerte y la resurrección. ¿Y tienen que ver las pirámides con eso? Sí. Tú has estado como he estado yo, hemos estado juntos, juntos en una visita Sí, privada sí, de sí. mucho tiempo, Maravillosa sin además, límite, dentro de la Gran Pirámide, sin nadie que nos molestara, efectivamente. habiendo ya conseguido que nos dejaran hacer un poco lo que queríamos Sí, con el y máximo respeto, poder eso sí. visitar libremente Claro. esas ¿Tú te pirámides. metiste dentro del sarcófago? No, No por en esta ocasión no me metí, pero dificultad física. exactamente por dificultad física. Pero hace años, en el año 2005, sí estuve dentro del Vale. sarcófago. Pero tuviste que había mucha gente que se metía. ¿Qué Sí. experimenta la gente? Te- Se puede decir que son cosas subjetivas, pero Claro, todo puede decir que una sugestión, que un efecto placebo, pero sí es verdad que cuando te metes, yo estoy hablando de hace muchísimos años, de casi 15 años que me introduje, esa sensación de estar ahí, una sensación muy diferente de tumbarse en una cama o tumbarse en una playa o en un campo, que también es cómodo y agradable. Es una sensación muy diferente, es como si algo
te atrajese algo como, no voy a decir energía, yo no entiendo de energía, pero como si algo Es una fuese, palabra muy vaga. Es es, decir, ¿qué es energía? Como la claro, palabra ovni. Es claro, una palabra que se usa claro, para para definir definir cualquier algo de lo que cosa. no tenemos ni idea. Claro, pero sí es verdad que la sensación que se tiene ahí, al igual que muchas de las personas que entraron en este fantástico viaje, sintieron. Evidentemente, ¿qué pinta? Una especie de sarcófago, un cubículo de granito más grande que la puerta donde teóricamente tenía que entrar, por lo cual tuvieron que construirlo y meterlo Tú has antes. visto, hay que andarse arrastrando y Claro, tenía que estar antes ahí. antes que pinta ese elemento de granito ahí, perfectamente tallado, en medio de, bueno, de un cubículo enorme, en el corazón de la pirámide, y que realmente, ¿qué pintaba ahí realmente? Sí. Vamos a ver, siempre es subjetivo, hay gente, y yo he estado con cientos de personas, porque en cada visita de las que hemos hecho a Egipto, la gente ha tenido esa oportunidad de experimentar las otras cámaras que hay, los recovecos que hay dentro de la Gran Pirámide, pero ha habido tal cantidad de gente que ha tenido experiencia, gente con los más diversos niveles de formación, tanto académica o técnica, como algunos de ellos con una formación, digamos, iniciática, espiritual, lo que quieras, y las experiencias son notables, pero la sensación subjetiva es que puede ser como una puerta a otro mundo, a otra realidad, a otros niveles dimensionales. Sea como fuere, eh, al menos mi visión y la de otros muchos, entre otros masones del siglo XIX ya, que han estudiado la pirámide. Por ejemplo, hay un masón que escribió un libro, que está en castellano, que se llama algo así como el libro del maestro. Es un libro en el que compara los pasadizos de la Gran Pirámide con el libro egipcio de los muertos, porque de alguna manera toda la serie de corredores que hay en la Gran Pirámide, pero también en la Esfinge, tienen una conexión con los pasadizos que se recorre en el libro de los muertos. ¿Y a qué corresponde eso? A el viaje del alma Iniciático. hacia el más allá. ¿Qué significa? Es algo así como una posibilidad, un campo de entrenamiento y de despegue del alma. Estamos hablando de términos muy vagos, habría que ver qué se entiende por alma, porque los egipcios hablaban de 7, 8 conceptos sutiles, y habría que definir a qué se refieren por alma, porque hay 4 conceptos que podrían tener que ver con lo que nosotros llamamos alma, pero algo así como el alma inmortal o el espíritu inmortal puede salir disparado hacia el más allá. ¿En qué dirección? Hay la Cámara del Rey, pero hay la Cámara de la Reina, que formaba parte del recorrido iniciático. Y lo interesante es que ambas cámaras tienen una serie de mal llamados eh, pasillos de ventilación que están dirigidos a estrellas bien concretas. ¿Eso qué quiere decir? Pero no son corredores ni pasillos. Se sabe que hay toda una serie de cámaras secretas que se han descubierto ya la entrada a alguna de ellas. Tiene que ver con un proceso de el alma, es como una especie de lanzadera para el alma para que salga disparada hacia las Hacia estrellas. un lugar de la estrella, porque curiosamente, según la teoría de Graham Hancock y Robert Bauval, la posición incluso de las grandes pirámides de la meseta de Giza son la posición del cinturón de Orión. Pues claro, esa es la teoría de mi amigo el ingeniero Robert Bauval. Ujú. ¿Qué ocurre? Que realmente, sí, yo coincido con él plenamente en que tienen la misma forma del cinturón de Orión. Es incorrecto, en cualquier caso, gente que lo ha querido ampliar, diciendo que toda la constelación de Orión está reflejada en el campo de las pirámides. No es completamente correcto, hay algunos puntos que no tienen coincidencia. Pero la coincidencia, no solo del campo de las pirámides, sino de el conjunto de los templos egipcios, la orientación astronómica, es increíble y asombrosa. ¿Por qué esa obsesión? Mira, yo no para responder, solo para acercarnos hay que partir de algo, Miguel Ángel. Yo al menos parto de ahí. Solo sé que no sé nada. Hmm. Y a medida que voy profundizando en el Antiguo Egipto, cada vez sé que sé menos, pero cada vez me admira, me asombra más, y atisbo pequeños fragmentos de algo que era un conjunto que solo se puede entender como conjunto en sí mismo, que era la ciencia sagrada faraónica. ¿Cuál es el problema? Que la ciencia sagrada faraónica estaba restringida, no era algo que los egipcios conocían, no tenían ni idea. Ujú.
estaba restringido a el escalón superior de una élite, la élite sacerdotal, con un nivel de formación brutal y con un nivel de capacitación. Solo llegaban a la cúspide quienes tenían esa capacidad y habían superado una serie de pruebas iniciáticas, quienes tenían un dominio total de su conciencia, quienes tenían un dominio total de su alma, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente solo esa élite comprendían, y lo comprendían a la luz no de una sabiduría racional como la nuestra, sino de la sabiduría del corazón, que es una forma de funcionar muy distinta, de la que tendríamos que hablar otro día, que es la sabiduría del corazón. Pero el que no estudió muy a fondo fue el francés alsaciano René Suller de Lubick, que dedicó muchos años al tema, pero sería hablar de él al margen. Apenas hemos satisfado en los viajes todo lo que ha contado Suller de Lubick, pero ¿qué es lo importante? Que esa élite sabían, y yo solamente tengo un atisbo. Ahora, a la luz de ese atisbo me permito ponerte un símil. No es un símil mío, no. Es de alguien con quien tuve varios encuentros, pude cenar con él, hablar con él un poco me permite mi mal inglés y su escasez de palabras, que es una de las personas que más admiraba. El doctor Michio Kaku, el gran experto en supercuerdas, creador de una de las teorías de las cuerdas, es decir, en universos paralelos, en puentes dimensionales. Él desafiaba, cuando estuvo en el Ufology World Congress, a los abducidos diciéndoles, si les secuestran a bordo de un ovni, roben cosas, traigan pruebas. Claro. Es que, señor mío, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, porque eso no sucede en este nivel objetivo de realidad. ¿Qué es esta mesita, esto que tenemos aquí? No, sino fuera, en todo el resto, que es la otra realidad, que no acabamos ni a percibir ni a comprender. Pero usted, profesor Michio Kaku, dice otra cosa muy interesante, que repitió una y otra vez. Se sabe que en un futuro inmediato seremos, eso es lo que dicen todos los hipertecnológicos, inmortalistas, poshumanistas, y el ser humano será capaz, primero, de concretar su conciencia y ser consciente de su conciencia, y trasladar esa conciencia, que podría equivaler a lo que otros llamamos alma, fuera del cuerpo. Es decir, su identidad, su conciencia, trasladarla a una máquina. Pero él dice, en un tiempo no muy remoto, eso será capaz de independizarse de una máquina y crearemos lanzaderas de conciencia que lanzarán a una velocidad supralumínica las almas a estrellas lejanas. ¿Y qué es si lo que están haciendo es eso? Los que nos visitan. Realmente, perdona, y me permito sí. terminar. ¿Y qué si ese era el objetivo de las pirámides y de otras cosas? Lanzaderas para lanzar el alma del faraón, el alma del iniciado, no solo del faraón, hacia la zona que hay al lado de Orión, que es el campo de Osiris. Precisamente lo que estaba hablando, el proyecto que Iskov, el ruso Iskov, el multimillonario, hablaba del proyecto 2045. Todos nuestros conocimientos, pasarlo primero a un elemento orgánico, después a un elemento no orgánico y al final a un macroordenador o un sistema informático. Pero hay otras estructuras al lado de las pirámides en Giza que también llaman la atención y que también tiene una estructura especial y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención poder visitar contigo en los pies de la esfinge. Esas teorías que hay sobre, bueno, que es mucho más antigua que las pirámides, la teoría del agua corriendo, te das cuenta que hay una serie de surcos, una serie de elementos. La teoría, perdón, lo del agua es una realidad, no es una teoría. Por eso digo, yo estaba este sábado pasado con el doctor Hawass, que dio una conferencia en Madrid, y él mostró la conferencia y decía, y excavamos y ahí no había ningún alien. Pues claro, señor mío, Claro, no. ¿Quién es el estúpido que ha dicho? Algún estúpido lo puede haber dicho, que había un alien allá abajo. Claro. Nadie ha dicho eso, o sea, no degrade los términos, no degrade que nosotros digamos que ahí abajo había túneles, y usted ha demostrado que ha encontrado 16 túneles, ¿y ha encontrado agua debajo? Pues claro, porque el agua, las capas de agua, forman parte, según lo que nos ha llegado de la tradición quemética del antiguo Egipto, eran un elemento esencial en la planicie egipcia y en otras. Era un elemento esencial
de otra de las funciones de la pirámide, porque las funciones de la pirámide, como las de los mitos egipcios, son múltiples. Un mito egipcio tiene muchos niveles de significado y todos son complementarios. La pirámide, entre otras cosas, y ahí ha habido estudios científicos que han tratado de demostrar esa hipótesis recientes en revistas científicas de gran prestigio, era una maquinaria. Y la esencia de esa maquinaria era el agua. Entonces las corrientes de agua subterráneas son básicas. La Esfinge esconde muchos misterios, tendríamos que hablarlos, pero lo fundamental es que está orientada en una posición tal que si hubiera sido construida o diseñada en el año 9000 antes de Cristo, 9500, que es la época en la que Platón sitúa el hundimiento de la Atlántida. Y cuidado, y es la época de la que se datan también un sitio que vamos a tener oportunidad de visitar este mes de agosto, que es en Turquía, en el extremo de Turquía, con Irán y al norte de Siria, Göbekli Tepe. Y no solo ese, sino otros 3 tepes, es decir, montañas, con restos, con templos, 4 ya se han descubierto, y mi pasión es que voy a ver esos nuevos que se han descubierto. 11.500 años de antigüedad. Justo en esa época se parece, podría ser una posibilidad en la que está diseñada la Esfinge, lo discuten. Pero era la época en la que, digamos, la Esfinge estaría mirando a la constelación de Leo. ¿Por qué? Porque era la era de Leo. No vamos a explicar en qué consiste la era de Leo, tiene que ver con el punto vernal en el equinoccio de primavera, pero no me voy a enrollar. Yo me gustaría, porque son tanto información, tantísimos elementos, que tú hace poco has dado una charla también sobre ello. En Madrid, sí, En sobre Madrid, grandes misterios. efectivamente, esos grandes misterios, y hablaba de la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica tiene también un elemento encriptado. Vamos a ver, es que lo único que nos han legado es la escritura jeroglífica. Primero hay que tener en cuenta una cosa, la ciencia sagrada era una ciencia, se dice ahora, hermética. Y hermética tiene que ver de lo último que ha habido posterior a la sabiduría egipcia, que eran los textos herméticos que son los que se conocen del siglo IV después de Cristo, es decir, cuando ya estaba más que moribunda la civilización egipcia, pero hermético. Eran herméticos, solo estaba reservado a los iniciados. Por lo tanto, no hay duda, lo reconocen así expertos como egiptólogos como Christian Jack, a su vez novelista, pero gran egiptólogo, que había una criptografía en todo lo que dejaban los egipcios, solo reservado para los que tuvieran las claves, solo para iniciados. Pero en sí, la escritura jeroglífica es muy complejo, pero no son conceptos como tenemos, no, sino es la plasmación, es la escritura de los dioses, escritura sagrada, son los glifos, los dibujos sagrados. Y era la plasmación de un hecho, una forma, en un símbolo. Tenían 2 niveles, primeramente el símbolo y luego otros signos abajo que tiene que ver con la pronunciación. La clave, primero, en los jeroglíficos, lo que defienden gente como Schwaller de Luy, que dedicó mucho tiempo, es ellos lograr, no voy a decir ahora como su mujer, la revelación de cómo pronunciar, cómo leer los jeroglíficos, y le transmitió esta clave a un egiptólogo, Alexander Baril. Primero, hacía falta tener esas claves. Segundo, en sí, el jeroglífico sí transmite, pero no es la L con la A, la R con la A, ro, la, ro, no. Tiene otro significado, otra significación distinta. Un lenguaje dentro del lenguaje. Eso es, un metalenguaje, pero más allá. O sea, pero ¿qué es lo interesante? Tú sabes que no es como todas las escrituras que se conocen, una escritura en expansión y en desarrollo. No, es una escritura creada. En la primera dinastía ya aparecen jeroglíficos, incluso alguno anterior, y es inmutable. Aún en la época ptolemaica solo se añaden algunos pocos elementos, y se añaden algunos. En la época ptolemaica, cuando ha habido ya una devastación de la civilización egipcia por la invasión persa, que hay una devastación total, y gracias a Alejandro Magno, hijo de Amón-Ra, recupera, trata de remontar, de reconstruir templos, sus descendientes, los Ptolomeos, como Cleopatra, que no era egipcia, sino más bien macedónica. Bien, remontan todo,
pero no ha cambiado entre tanto, porque contiene claves muy especiales. Eso te quería preguntar, y no hemos pasado del tiempo, pero no podía dejar. Sí. Egipto, existe una ciencia sagrada, ciencia, lo hablábamos allí en el mismo museo de medicina o en Comombo sobre la medicina. Me grabaste algunas cosas y yo te grabé algunas cosas Efectivamente, de ya lo ahí. iremos A poniendo ver en si lo vas poniendo, el sí. canal. De verdad impresionante, pero hay también una Es ciencia verdad, es sagrada. una pena, tú me decías, qué pena que el viaje, que el recorrido del museo no sea este, y qué pena que Efectivamente. no pudiéramos, nos diera tiempo a grabar cada cosa, porque hay Sí, una porque veintena de misterios. yo tengo que decirle a los seguidores del canal que tuve la ocasión de que Enrique de Vicente fuese mi cicerone en el Museo de Egipto. Bueno, Más en lujo una no, docena de cosas. bueno, más lujo no se puede tener, No, Enrique, no hombre, se puede pero el tener. lujo la compañía tuya, Y en no me y en expliques el instrumental exactamente, médico, quirúrgico. y en algunos de esos momentos lo iremos poniendo Sí. en el canal, pero eso, una ciencia sagrada y uno iniciado. Sí, no hay ninguna duda. La base de Egipto es eso, la ciencia sagrada. Quien la ha estudiado más a fondo ha sido Schwaller de Lubeck. Como de él nada más que hay un libro de Egipto y otro sobre esoterismo y simbolismo en español, sí está una obra que es imposible de encontrar, salvo carísima, pero en internet la pueden encontrar, que es La serpiente celeste, de un gran enamorado de Egipto que ya falleció. Pero como pongan, no les voy a liar. La serpiente celeste, John Anthony West. Ahí se hace una síntesis, pero hay astronomía, hay matemáticas, hay, ojo, temas que no toca ahí. Medicina, Medicina, medicina sí, pero un conocimiento del impresionante. cuerpo, de los Sí, cuerpos sí. sutiles humanos, un conocimiento de la metapsicología, o sea, es un pozo sin fondo. Aparte de temas más superficiales, como que Egipto es la cuna de la alquimia. Alquimia significa Alquemet, o sea, la tierra negra. Kemet es el nombre egipcio original, lo de egipcio es una degeneración de los griegos. Enrique, no hemos pasado de tiempo, pero tú has hablado del viaje que vais a hacer a Göbekli Tepe, a Turquía, el viaje que yo he tenido la ocasión de disfrutar con Enrique, con Arantxa Goñi y su esposa en Egipto. Es un viaje totalmente distinto a lo que se puede hacer con un tour operador. Yo de verdad lo digo como amigo, pero como persona que ha disfrutado de ese viaje. Seguro que hay mucho televidentes que quieren saber, porque el primer viaje que va a hacer, creo que en el mes de abril, A el de finales de Egipto, abril, primeros de en mayo. Egipto, el de Göbekli Tepe y el de Turquía en agosto, pero Finales de agosto. evidentemente muchos sabrán cómo conectarse o cómo preguntar o dónde buscar, pero Muchas gracias. Bueno, hay que que por aclarar. cierto, el de Egipto, el que quiera apuntarse, o se apunta ya o se Bueno, queda sin hay él, todavía unas cuantas plazas, Sí, sí, pero muy poquita. hay que ver qué pasa ahora después de la conferencia que Exactamente. acabo de dar. Sí, porque o sea, hay 12 plazas de momento. Otra cosa es que la gente vaya pagando en Claro. efectivo. La cuestión es que hay que tener en cuenta que es un viaje espiritual, esotérico, iniciático. Otra cosa es que hablemos de toda una serie de enigmas que hay alrededor. Y que lo busquen en mi Facebook o Tawi Tours. Con W. Tawi es T-A-W-Y, Tours, pero si no, con que busquen en Facebook Enrique de Vicente Martín, ahí buscando podrán encontrar la referencia. La pena, Miguel Ángel, es yo tener la fortuna de visitar contigo Egipto. Era en aquel, por un accidente que sabemos, maravilloso accidente, porque mi amiga Rosana Lara, con su centro, hubo mucha gente en su centro que se apuntó y estuvimos más gente de la que deberíamos haber estado. Entonces no pudimos desarrollar y hacer todas las cosas que hubiéramos querido hacer. Pero para mí la maravilla era recorrer tantos lugares contigo y participar en tantas experiencias en Fue común. maravilloso porque además desde Saqqara, desde el Serapeum, desde el museo, bueno, la pirámide, estuvimos, como tú bien dices, solo para nosotros la Gran Pirámide. Yo de Y la verdad, Esfinge. y la Esfinge, para mí, Pero bueno, la pirámide es lo importante porque la pirámide es muy cara para- de conseguir el permiso y hace falta tener muy difícil, buenos pero aparte contactos. poder disfrutar de uno de esos lugares donde uno siempre ha querido estar Eso y disfrutarlo todo el tiempo que uno quiera tenerlo. Y De dices, verdad, todo un pasar lujo. una noche en Egipto, no, no es posible, o sea, ahora no es posible, pero bajo Es ningún lo concepto, que más se acerca. pero sí
puedes estar, no todo el mundo, pero bueno, por lo menos 2 minutos todo el mundo, pero puedes estar, si has recorrido antes el resto de los pasillos o no quieres recorrerlo, te puedes estar 10 minutos ahí en el sarcófago, experimentando, sobre todo viendo y todo eso que has estudiado, poder comprobarlo en persona sin que nadie te moleste. Es decir, yo he estado allí y disfrutar estando allí, que es lo principal. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias como por tu siempre amistad a ti, también. doctor Pérez Tierra. Miguel Ángel, sabes que es una maravilla estar contigo. Es un placer siempre. tenerte como Y te amigo. agradezco mucho tu amistad. Igualmente. Muchas gracias. A ti. Bueno, amigos del canal, habéis visto mi amigo Enrique de Vicente, de verdad que como siempre, todo un placer, toda una maravilla, de verdad que con amigos así en la vida es preciosa. Así es.